Agradeciéndole su participación una vez más, escuchemos a Carlos Mesa Viveros. Comenzamos. Muchas gracias, César. Gracias a los televidentes. Buenos días a todos los panelistas. Es para mí una distinción haber sido convocado a este foro sobre el análisis de la iniciativa enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para insuflar vida a una de las más importantes reformas de su sexenio, que desde mi particular punto de vista traerá como consecuencia grandes y reales cambios al sector energético, a la economía de este país y de manera inédita y finalmente tangible a los usuarios, que son los receptores de un servicio vital como lo es el suministro de energía eléctrica y que siempre habían sido el último eslabón en la cadena de prioridades de los gobiernos anteriores. La oportunidad de dialogar y debatir respecto a un tema importante y urgente como este representa un ejercicio democrático propio de un Estado de Derecho como lo es México. Es mediante el diálogo pensado e inteligente como se puede llegar a consensos viables y justos. Todo aquello que coadyuve e incentive a la democracia participativa y su conversación pública debe ser aplaudido y tomado en cuenta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el verbo debatir como el dicho de dos o más personas, discutir un tema con opiniones diferentes. Por otra parte, el mismo diccionario define discusión como el análisis de comparación de los resultados de una investigación a la luz de otros existentes o posibles. Esos conceptos vienen a cuento porque el motivo que nos convoca es el procedimiento de discusión y aprobación de la reforma energética de 2013. Es un tema complicado de desentrañar y llevaría demasiado tiempo traducirlo y externar una opinión frente al supuesto debate y discusión de la reforma constitucional de Peña Nieto a los artículos 25, 27 y 28. Sin embargo, para quienes ahora serán partícipes de las expresiones que se han vertido en este taller pluricultural y democrático, desde el pasado miércoles, difícilmente podrán escuchar acerca del debate que someteremos a escrutinio, porque nunca existió ese debate. Por tanto, es preciso recordarles a ustedes que solo 3 senadores, todos del PT, alzaron la voz de manera pertinaz en tribuna, pidiendo se abriera el debate y la discusión sobre la iniciativa salida de presidencia en aquel fatídico 2013. Huelga decir que fueron gritos en el desierto, pese a la solicitud de uno de ellos para llevar a cabo una moción suspensiva en una intentona de evitar la consumación de este desaguisado legislativo. Todo esto como preámbulo hacia la aprobación de la grotesca reforma de Peña Nieto, cuya finalidad exclusiva fue la de desmantelar y privatizar las áreas estratégicas de la nación en beneficio de las empresas transnacionales, algunas mexicanas. Esto representa una de las más grandes arbitrariedades que se han cometido en contra de nuestro país al privilegiar en una aparente competencia leal, perfectamente planeada y diseñada desde el gobierno de Salinas de Gortari, pasando así entre atropellos y tropelías por todos los gobiernos subsecuentes, culminando el acto en una entrega soez de una de las más importantes áreas estratégicas de nuestro país a los aviesos intereses de transnacionales extranjeras. Empresas privadas con todo el dolo y la maña de las que pudieron echar mano, pergeñaron en lo oscuro un esquema de privilegios en connivencia con el Estado mexicano presidido por Enrique Peña Nieto, para permitir con abierta y descarada aquiescencia e intención que la Comisión Federal de Electricidad fuera desmembrada como un cadáver fresco, causando graves perjuicios financieros que la mantienen hasta hoy en una prolongada agonía, respirando con dificultad para hacer una analogía de estos tiempos aciagos como una unidad de terapia intensiva. Voy a omitir el resumen que ya se hizo en la presentación para recordar a los medios de comunicación que los medios de comunicación militantes o afines al sistema de gobierno bajo las órdenes de Peña Nieto omitieron difundir el debate y la comparecencia de los 3 senadores del PT
que de manera sistemática pidieron hacer uso de la palabra para que la iniciativa constitucional que salió del Pacto por México fuera discutida abiertamente y de cara a la nación. Esto no fue posible y nos llevó a tener que promover un amparo indirecto que mañosamente nos desecharon por considerar que era improcedente contra normas constitucionales, cuando lo que se promovía era un amparo contra el proceso de creación de la norma constitucional, y así hay muchísimos ejemplos de amparos promovidos contra normas de carácter constitucional. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ti, Carlos. Carlos Mesa Viveros, ya tiene usted ahí las primeras impresiones. Es evidentemente, ya usted lo pudo apreciar, una visión a favor de la reforma que se está trabajando, que se está discutiendo actualmente en el Congreso Federal. Ahora vamos a darle equilibrio y vamos a ver una visión en contra de esta iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso Federal. Y justamente para eso le vamos a ceder en esta primera oportunidad del uso de la palabra a Ramsés Pech Razo. Adelante, por favor. Buenos días a todos, y César, y a Jucop, y a la organización del Congreso de este foro. Bueno, lo que hay que ver hoy en día, y creo que celebro este tipo de foros, lo importante es que tuvimos una experiencia en el 2013 de discusiones y hoy tenemos la oportunidad y una gran apertura en donde tanto desde el punto de vista técnico, político y de leyes y financieros, hoy tenemos esta gran oportunidad por los cambios que se avecinan no solo dentro de México, sino dentro del mundo. Hoy lo estamos viendo en la mañana, que Alemania y Estados Unidos están anteponiéndose que el ducto de Rusia posiblemente no sea operativamente funcionable, y esto lo que dicen ellos es: tú me atacas, yo te voy a atacar, y México tiene que estar pensando en dónde va a estar dentro del futuro. ¿Sí? ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, cuando se discutió la reforma en su momento en el 2013, lo que había antes era un caos. Y caos le llama porque teníamos un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad que lo estresábamos, lo utilizábamos y no había una inversión extranjera directa adicional, aparte de la que se tuvo del Tratado de Libre Comercio que surgió en 1998. Este esquema no lo voy a explicar, pero esto es en general lo que estamos hablando de la energía. La energía la vamos a dividir en renovables y no renovables. He escuchado aquí en muchos foros transición energética, energías limpias y todo, pero la pregunta fundamental es: ¿para qué quiero la energía? La siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, aquí la pregunta es: toda la conceptualización de la materia prima que tomamos de las energías primarias y las convertimos en energías secundarias, hay que discutir hoy, en esta oportunidad, en qué lo vamos a usar, no trayendo el futuro al presente, no en el presente, sino que hay que determinar en qué estamos utilizando cada una de las materias primas que tenemos en nuestro país y las que estamos importando. La que sigue. Nosotros hoy en día tenemos más de 41% de desaprovechamiento de lo que estamos tomando de las energías. Es decir, esa cantidad de energía, ¿en qué la vamos a utilizar o en dónde la vamos a utilizar? La que sigue, por favor. Entonces, todo el mundo hablamos de la transición, hablamos de la parte legal, hablamos del todo, pero todo el sector energético se basa en un principio. ¿Qué cantidad de dinero tienes de inversión pública y privada? Hoy tenemos la oportunidad, y es la única que vamos a tener, en conjuntarnos y ponernos de acuerdo entre balancear lo público con lo privado. Vemos que en el mundo se está gastando más de 1.8 billones en el 2021 y el sector de combustibles es el de mayor envergadura de inversiones. La que sigue, por favor. Entonces, en México, recordemos que antes de la reforma energética de 2013 dependíamos por un 40% de los ingresos petroleros. Hoy la reforma nos está diciendo que solo estamos dependiendo en un 18%, que estos son datos que estamos viendo a noviembre del 2021. ¿Le da, por favor? Entonces, ¿la reforma energética sirvió o no sirvió? Les digo que sí, porque en esta gráfica que pueden ustedes ver en la transición, cuál es la dificultad de los gobiernos, cuánto dependen de los ingresos de la industria de hidrocarburos y de ciertos puntos. México antes dependía del 35%, hoy depende del 18% y estamos más cerca de ser una transición energética. Solo es pues cuestión de ponernos de acuerdo. La que sigue, por favor. ¿Le da, por favor? Dele un poquito más y cuando tenga la oportunidad por el tiempo, dele una más, por favor, y la discutimos en su momento. Quiero llegar a la que sigue. No, dele una más, por favor. Otra más.
Bueno, denle otra más porque es lo que quiero llegar porque es el punto de la reforma. Este es lo que yo quiero darles a entender. A ver, de todo lo que estamos viendo en el mundo, hoy en México le estamos dando a tanto Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 1 billón de pesos en los presupuestos. Vamos a necesitar en el año 2030 una inversión en el sector energético de entre 2 y 2.2 billones de pesos. ¿De dónde va a salir esa cantidad de dinero? La reforma energética de 2013 no fue el plan, es una herramienta, falta el plan. ¿Le da la que sigue, por favor? Una más, y esto lo vamos a platicar para que me dé. Una más, por favor, por los tiempos que me están viendo aquí en el reloj. Eso nos complica mucho. Dele, por favor, una más. La pregunta aquí es, si nosotros tenemos una balanza comercial con un alto déficit, como están viendo los datos que se están observando aquí, la que sigue, por favor. Se ha dicho que vamos a dejar de exportar. Si dejáramos de exportar, lo que está en columna roja, ese sería el déficit, más de 44,000 millones de dólares. Eso es lo que tendríamos. Hoy tenemos una balanza de 22,000 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer? La que sigue, por favor. La que sigue. Discúlpenme todos ustedes. La inversión extranjera directa en el sector energético, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía, solo corresponde el 7.8%. La que sigue. Esto es lo que quería yo llegar. Antes de la reforma energética, la inversión extranjera directa solo correspondía al 3%. Hoy, al tercer trimestre, dato de la Secretaría de Economía, es el 20% del total de la inversión extranjera directa. Pregunta, ¿la reforma energética del 2013 sí ayudó desde un punto de vista financiero y de investigación y de tecnología? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el presente para el futuro si no nos coordinamos, si nos ponemos de acuerdo? Aquí no es quién tiene la razón, es cómo le damos la razón al tiempo, porque hoy estamos viendo un debate mundial en donde la energía es parte fundamental en el sector financiero. Muchas gracias, gracias a Ramsés Pech por esta primera impresión. Sí, el tiempo es limitado, estamos tratando de ajustarnos para darle agilidad, pero bueno, vamos a regresar obviamente con varias de las ideas para que se sigan desarrollando. Ya tienes ahí elementos, vamos con nuestro siguiente ponente, con José Romualdo Hernández. Tienes elementos de lo que fue el procedimiento en 2013 y afirmaciones de los resultados que hubo después de esa aprobación en 2013. Así que vamos ahora con una visión también a favor de la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora en 2021. Por favor, José Romualdo Hernández. Muchas gracias, César. Antes que nada, un agradecimiento a los compañeros que participan en esta mesa y efectivamente como ciudadano y como servidor público de la Comisión Federal de Electricidad, pues me honra participar en un debate que convoca la honorable Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, integrante de este Congreso de la Unión, el Parlamento Abierto, y efectivamente el día de hoy, el tema 8, nos convoca a discutir el procedimiento de dictaminación y aprobación de lo que es el antecedente previo a esta reforma. Para el público que nos escucha en casa, toda iniciativa, la iniciativa que estamos discutiendo el día de hoy en esta sede parlamentaria, pues tiene un contexto. Y el contexto es la iniciativa de la reforma constitucional que se presentó en la administración de Peña Nieto en 2013. Es por eso que hoy, en este foro, traemos a valor presente aquella discusión, porque de entrada el público puede ver una significativa diferencia. Estamos de frente, discutiendo a la nación, lo que está pasando en un sector no menor, que es un sector, desde mi punto de vista, estratégico, no solo para la nación mexicana, sino para cualquier otra nación en el mundo. Y sin duda, esta iniciativa que presenta el presidente de la República, López Obrador, el pasado 30 de septiembre del 2021, desde mi punto de vista, es la iniciativa constitucional más trascendente de esta administración. Pero retomando o trayendo a valor presente lo que pasó en la administración de Peña Nieto, la ignominia de la reforma constitucional en materia energética, pues comenzó en el patio del Palacio de Chapultepec, en la firma del Pacto por México. Nosotros sostenemos que el Pacto por México finalmente se convirtió o se trasladó en una suplantación del Poder Legislativo, en el cual el presidente de la República, con los líderes de las principales fuerzas políticas, pactó una agenda legislativa de 16 reformas estructurales, entre ellas esta, la de materia constitucional en materia de energía, y finalmente, pues lo que pudimos observar en aquel momento todos los mexicanos
fue una inusitada celeridad en la discusión parlamentaria, no hubo un debate técnico, no hubo un debate de contenidos, que hoy sí se está dando ante la reforma constitucional que presenta el licenciado López Obrador, y finalmente creo que eso es lo que hay que traer a valor presente. La discusión que se dio en el Congreso, toda la violación al procedimiento parlamentario que se dio en el Congreso Federal, y también no puede pasar desapercibido para la población, para aquellos que nos escuchan en casa, que una reforma constitucional requiere efectivamente de la mayoría en el Congreso Federal, tanto en la Cámara de los Diputados como en la Cámara de los Senadores, pero también una aprobación mayoritaria de los congresos y las legislaturas estatales. Y hay que recordar que esa iniciativa, el antecedente de la que se está en discusión el día de hoy, la del 2013, fue aprobada por 24 legislaturas de los estados, en 17 de ellas en 89 horas, es decir, que en un aproximado de cada 5 horas había sido aprobada por la discusión de los legisladores y representantes populares en las entidades federativas. Ese ahí el grado de irresponsabilidad que tuvieron los representantes populares, inclusive para el anecdotario político, y que no puede quedar ahí en el anecdotario, en la tragicomedia de la política mexicana. Hubo congresos estatales que discutieron este sector, el sector de energía y los subsectores de hidrocarburos y de industria eléctrica en 10 minutos. En tan solo 10 minutos en el pleno de los congresos estatales se discutió un tema, como ya lo señalan los ponentes que me antecedieron, de trascendencia fundamental para la nación. Hoy, en esta administración y en este nuevo entorno democrático que está viviendo el país, estamos de frente a la nación discutiendo el contenido de la reforma que presenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y finalmente estamos dando posicionamientos que van a servir para 3 puntos fundamentales que nos convoca a este Parlamento abierto. Número 1, informar a la ciudadanía. 2, enriquecer el debate público y parlamentario. Y tercero, acercar elementos técnicos que sirvan de apoyo finalmente a los representantes populares para tomar aquella decisión que mejor proteja el interés general de la nación. Ese sería mi posicionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por esta primera intervención. José Romualdo Hernández, ya va a haber oportunidad de que escuche más de su posición a favor de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a cerrar en este afán de equilibrio con una visión en contra de esa misma iniciativa. Y para eso vamos a darle oportunidad de que haga su primera presentación de esta mañana a Severo López Mestre Arana. Por favor, adelante. Muy buenos días, gracias a la Junta de Coordinación Política por la invitación, gracias a la Cámara de Diputados, al canal del Congreso. Muchas gracias, César. Un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Antecedentes. Las reformas constitucionales se hacen para resolver problemas en un país. Los problemas que se tratan de resolver en este momento son fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, ordenar el sistema eléctrico nacional, y yo agregaría ahí transición energética, que es un gran reto, eficiencia energética y sobre todo capacidad financiera del Estado mexicano para el desarrollo y los empleos que necesita México. Antecedentes. Lázaro Cárdenas, hay que leer a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un gran ordenador, tanto en lo político como en lo industrial. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Estableció la ley del 39, en la ley del 39 se establecieron las concesiones y los permisos para la participación privada en la industria eléctrica, reconoce la naturaleza mixta de la industria eléctrica. Segundo punto muy importante de Lázaro Cárdenas es que coloca a la Comisión Federal de Electricidad en el punto en el que debe de estar y no confunde la autoridad que se la atribuye a la Secretaría de Economía Nacional con la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver por qué eso es relevante más adelante. Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica, no la expropia, compra acciones, eso es muy importante, y en la reforma constitucional salvaguarda las concesiones existentes. López Mateos tampoco se pelea con la estructura mixta de la industria eléctrica. Luis Echeverría Álvarez establece la ley del 75 bajo la reforma constitucional existente, y es el único momento en el que México se puede entender que solamente empresas de gobierno participan en la industria eléctrica. El sueño dura 11 años, viene el primer rescate en 1986 a la Comisión Federal de Electricidad. Siguiente lámina, por favor. Sí. ¿Qué dice la reforma eléctrica constitucional que se está planteando? Primero,
cómo fortalecer a la CFE sin perderla en la política. Tanto el artículo 25 constitucional como el transitorio segundo nos dicen que ya no es empresa productiva de Estado y que se va a integrar verticalmente. ¿Qué pasa cuando deja de ser empresa productiva de Estado? Pierde los controles corporativos y la transparencia. Los dueños de la Comisión Federal de Electricidad somos todos los ciudadanos mexicanos y merecemos tener todos los controles corporativos y de transparencia que tiene cualquier empresa de Estado. Pierde la obligación legal de generar valor. ¿Qué es generar valor? Generar valor es hacer las cosas a menor costo cada vez y entregar un servicio de mayor valor. Eso genera un margen, por supuesto. ¿Qué experiencias hay en el mundo? China, el paradigma de la propiedad estatal. Lo primero que hace China hace 20 años es separar la empresa de transmisión, la más grande del planeta. México cabe 25 veces en el sistema eléctrico chino, separa la transmisión de todo el resto del sistema eléctrico chino. Adelante, por favor. ¿Qué hace la reforma constitucional en el artículo 27 y 28? La planeación se la quita a la Secretaría de Energía y pasa a la Comisión Federal de Electricidad. El control del sistema eléctrico nacional se lo quitan al SENACE, pasa a la Comisión Federal de Electricidad. Las tarifas, increíble, salen de la Comisión Reguladora de Energía y la Regulación y pasa a la Comisión Federal de Electricidad. No hay una sola empresa en el planeta, no hay una sola empresa en el planeta eléctrica que establezca sus propias tarifas. Eso no existe. Autonomía constitucional. Se está planteando una autonomía constitucional. ¿Con qué fin? La redacción de la autonomía constitucional, párrafos abajo del artículo 28 constitucional, es idéntica al Banco de México. Un Banco de México eléctrico que resuelve esa medida. Artículo 134 constitucional. La reforma propuesta constitucional sustrae a la Comisión Federal de Electricidad del artículo 134 constitucional para los contratos más complicados, que es la adquisición de energía. ¿Qué dice el artículo 134 constitucional? Es el artículo que controla todos los gastos de los entes públicos, con eficiencia, con transparencia y con honradez. ¿Para qué sacar los contratos de adquisición de energía eléctrica de Comisión Federal de Electricidad del 134 constitucional? Toda la cadena de valor de la industria eléctrica pasa a Comisión Federal de Electricidad. Esa reforma constitucional no tiene precedente en México. Ni López Mateos, ni Carranza, ni Cárdenas plantearon una reforma constitucional tan restrictiva como la que tenemos sobre la mesa. Siguiente lámina, por favor. Ahora, hay los recursos para seguir adelante con un modelo que descansa toda la industria eléctrica en una sola empresa pública. Solamente unos datos. Se necesitan 100,000 millones de dólares hacia adelante sin tomar en cuenta la transición energética. El presupuesto de egresos de la Federación de este año dio 1,700 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad para hacer todo. El año pasado dio 1,400 millones de dólares. Hacia 2030, por lo menos, se necesitan 100,000 millones de dólares. ¿De dónde van a salir los recursos? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta primera presentación. Severo López, ya usted va a tener oportunidad de escuchar más con respecto a esto que ya está planteado y está sobre